¿Estamos listos para el mensaje que tengo de Dios para esta mañana? Repita conmigo, soy hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Viviré para su gloria todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, mira, no me toque, no me hable, no me enseñe el celular, no me interrumpa, que hoy vengo a buscar a Dios. Hoy vengo a buscar a Dios. Vamos a tener unas palabras de oración. Gloria a Dios. Vamos a tener unas palabras de oración para pedirle a Dios que se muestre y hable por boca de su siervo. Padre amante, tú eres un Dios bueno, un Dios grande, misericordioso. Venimos en este momento ante ti, en esta tercera parte o en este tercer servicio de la mañana, pidiendo que hables por boca de tu siervo palabras de vida, lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta mañana de acuerdo a las necesidades que tú conoces más que nadie que tiene tu pueblo. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, todos no puedo afirmar que casi la gran totalidad de los que estamos presentes aquí, en algún momento hemos visto, ¿no?, en la casa de la abuela o recordamos de nuestra infancia, esos vasos que se ponen en algún lugar de la casa, ¿no?, con alguna flor frente a la foto de algún difunto. ¿Lo han visto? Mi abuela lo tenía. Entonces, la idea, lo que decía mi abuela era, bueno, para que el alma de fulano venga y beba y no pase sed y no sé, una manera de honrar y qué sé yo. O también, bueno, cuando sabemos nosotros que los muertos, según Eclesiastés, los muertos nada saben, ¿no? Dice la Biblia. También hemos visto, quizás algunos han visto esos vasos que se ponen debajo del agua, debajo del agua, no, de la cama, con un vasito con agua también, para alejar los malos espíritus y poder conciliar un sueño reparador y dormir toda la noche, cuando vemos que en Salmos capítulo 4, verso 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir, ¿qué cosa? O sea, no está en un vaso de agua, no está en una tradición sincretista la seguridad de tu vida o la tranquilidad de tu ser o lo que sea. Está en Jesucristo, la única fuente de paz, la única fuente de seguridad y fortaleza que existe. ¿Quién es? Jesús. Gloria al Señor. Pero esta situación o estas prácticas que hemos heredado durante muchos años, siglos, no son nuevas y no pertenecen a estas culturas. Esas son tomadas más bien de una cultura milenaria que muchos milenios atrás ya usaba los vasos o las vasijas para darle un propósito tal vez profético o una aplicación espiritual a la vida del pueblo, a la vida personal de cada cual. Y me refiero a el pueblo hebreo. Me refiero a las Santas Escrituras, a la Biblia. La Biblia, miles de años atrás, ya le había dado una aplicación diferente y hoy vamos a estar hablando precisamente sobre eso. En la Biblia los vasos eran utensilios que no solamente se usaban para beber, también se usaban con otros propósitos que tienen que ver con propósitos santos, propósitos de hospitalidad, de servicio y otros propósitos que vamos a ver. Hoy nos vamos a centrar en de qué manera se aplica, según la Biblia, las Santas Escrituras, se aplica a nuestras vidas el concepto para cada vaso que dice la Biblia. Resulta que, la palabra que usa la Biblia para vasos es precisamente esta, cli, vaso, cli, que es un instrumento, un recipiente, una vasija, tanto como había dicho para cosas sagradas como para cosas comunes. En el griego, bueno, pues la palabra que se usa es keus, que también se aplica al mismo concepto, ¿no? Es un objeto que tiene valor según el propósito que cumple. Miren qué cosa tan interesante esta. El vaso adquiere el valor según el propósito que cumple. Ahora, nosotros como seres humanos también tenemos valor según los propósitos que estamos cumpliendo.
Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, claro. Dice que somos estimables a la vista de Dios, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo dice la palabra de Dios, dice Pablo a los Corintios, que somos como vasijas de barro. Somos como vasos de barro. Algunos cuarteados, otros menos cuarteados, algunos rotos, otros reparados, pero todos somos vasos de barro. Ahora, ¿qué hace importante a esa vasija de barro cuarteada? ¿El barro en sí mismo o lo que lleva adentro? Lo que lleva adentro. Y Pablo lo dice así. Dice que llevamos dentro de nosotros un poder que glorifica el nombre de Dios. Dice que todos somos vasijas de barro. Pero el problema de muchos es que piensan que por ser vasija de barro no tienen un gran tesoro. El gran tesoro es la influencia del Espíritu Santo en tu vida. El gran tesoro es el espacio que le dedicas a llenarte más de Dios que de ti mismo. Y ese tesoro funciona en favor de lo que haces, en favor de los propósitos, en favor de lo que desarrollas. Entonces, vamos a ver en la Biblia el primer vaso de esta mañana, que es el vaso de honra. ¿Qué cosa es un vaso de honra y de dónde lo sacamos? Lo sacamos de Romanos capítulo 9, verso 21, que dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y antes de entrar en el tema del vaso de honra, quiero hacer un paréntesis aquí. Abro un paréntesis porque aquí parece que se está hablando de predestinación, que Dios, algunos lo hace para deshonra y otros para honra, pero no es así. Pablo habla a los romanos, cuando usted lee el capítulo 9 completo, dentro del contexto, dentro del contexto que Jesús, el Mesías, vino para el pueblo judío y sin embargo el pueblo judío lo rechazó y fue abierto el evangelio a los gentiles, a aquellos que estaban perdidos. Entonces, Dios, como artífice, como creador, tiene la prerrogativa como alfarero, y eso lo toma Pablo, la metáfora del alfarero y el barro lo toma de Isaías y también de Jeremías. Entonces, Dios como alfarero tiene la prerrogativa de crear vasos con el propósito de que sean de honras, pero más adelante vamos a ver que cada cual adquiere el rumbo que desea seguir. Entonces, Dios usa del mismo barro, salen vasos de honra y vasos de deshonra, pero aún aquellos de deshonra, Dios lo usa para honra de aquellos que lo honran. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? O sea, todos estamos predestinados para salvación. Ahora, nosotros decidimos perdernos o permanecer en la salvación de Cristo, ¿ok? Entonces, estos eran los vasos de honra. ¿Qué cosa era un vaso de honra? No se imaginen que es un vasito así, no. En la Biblia, cuando la Biblia habla vaso, se refiere a un recipiente de algún tipo de tamaño con algún uso único o múltiple. En este caso, el vaso de honra era una tinaja así grande como esa que están viendo allí, que se ponía detrás de la puerta de la entrada de las casas. ¿Para qué? Para que cuando el visitante llegara, teniendo en cuenta que el agua en el desierto era un recurso preciado, bueno, pues entonces podía dársele honra a ese visitante lavándole los pies con esa agua, pero ya que el agua era totalmente bebible, también podían calmar su sed. Y de esa manera, sirviéndole, le daban honra al que llegaba a la casa. En el mundo, allá afuera, la honra se interpreta a partir de cuánto te sirven. Pero en la Biblia la honra se interpreta a partir de cuánto sirves tú. O sea, no eres grande por cuánta gente te sirven a ti. Eres grande por a cuánta gente tú sirves. Por eso cuando estamos frente a un ministerio, algunos piensan por ahí, yo sé que aquí en Riverside Spanish no sucede eso, pero algunos por ahí piensan que bueno, soy tal anciano, estoy frente a tal ministerio o tengo este cargo, bueno, pues ahora todo el mundo a mis pies. Y no se dan cuenta que cuando decimos ministerio, la palabra en griego que se usa es servicio.
Mientras más alto usted está escalando en sus responsabilidades de ministerio o ministeriales o de servicio, bueno, pues más responsabilidades, servicio tienes con toda la comunidad de fieles. Por eso, tenemos que comprometernos en servir a nuestros hermanos, servir a nuestros amigos, servir en nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Eso es un vaso de honra, darle hospitalidad, darle honra a la persona que tienes al lado, de tal modo que todo el que esté cerca de ti se sienta a gusto con tu compañía. Este era el vaso que cargaba a la mujer en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 7, que llegó una mujer al pozo de Jacob, se encontró con Jesús, Jesús le dijo, dame de beber, y se crea todo ese diálogo. Bueno, pues ese cántaro, que solo lo cargaban las mujeres, era el vaso de honra. ¿Cómo tú honras a Jesucristo en tu vida si no es sirviendo? De hecho, Jehová nos va a pedir cuenta, Jesús nos va a pedir cuenta el día de su venida, preguntándonos o diciéndonos, cuando tuve hambre, ¿me diste qué? ¿O no me diste de comer? Cuando tuve sed, ¿me diste de beber o no me diste de beber? Cuando estuve enfermo, ¿no me fuiste a visitar o sí me fuiste a visitar? Cuando estuve en la cárcel, ¿fuiste a verme a la cárcel o no fuiste a verme en la cárcel? Familia, eso se trata de servicio. El reino del hombre se centra en recibir. Recibir perdón, recibir comprensión, recibir pleitesía, recibir servicio. El reino de Dios se basa en dar. Dar perdón, dar su Espíritu Santo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los ángeles dan loor al Cordero en el cielo. Dios nos da caminos, aperturas. O sea, el reino de Dios se basa en dar. El reino del hombre, lastimosamente, se basa en recibir. Pero como nosotros todos pertenecemos al reino de Dios, tenemos que centrar nuestra mira ¿en qué? En dar, en servir. Porque en la medida que das, creces tú. En algún momento lo dije, da lo que no tienes para que recibas lo que no tienes. Y para los que no estuvieron hace unos sermones antes, digo, ¿y cómo es esto? Bueno, pastor, a mí nadie me tiene en cuenta. Conmigo nadie habla. A mí nadie me invita. Por mí nadie ora. Bueno, pues da eso que tú no tienes para que recibas eso que no tienes. ¿No te tienen en cuenta? Bueno, pues ten tú en cuenta a otros para que veas que te van a tener en cuenta a ti en su momento. No te perdonan, no te comprenden. Esfuérzate por comprender tú a otros y perdonar a otros para que veas que en su momento recogerás buena cosecha de buena tierra. Entonces, da lo que no tienes para recibir lo que no tienes. Entonces, cuando lees 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21, vemos allí que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso de ¿qué? De honra, santificado, útil al Señor y preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas habla Pablo que hay que limpiarse? Bueno, si lees más atrás dice de toda inmundicia. Tú no puedes servir a otros o pretender que tu servicio en la iglesia, tu servicio a otros adquiera valor delante de Dios si tienes tu corazón con inmundicia. No puede, eso es un servicio inútil. Dios no lo tiene en cuenta. Y tal es así que en el fin del tiempo dice que habrán personas en tu nombre echa fuera demonios. Miren cuántos actos. En tu nombre hice esto otro, en tu nombre. O sea, gente que fueron usadas por Dios que no van a ser reconocidas por Dios. O sea, el hecho de ser usado por Dios no te califica como un hijo de Dios o como santo delante de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que creyendo ser vaso de honra, de servicio, se les complicó todas sus jugadas. ¿Sabe por qué? Porque hacían cosas muy buenas pero con motivaciones muy malas.
con un corazón totalmente corrompido, corrupto. Ahí tenemos el caso de Caifás, el sumo sacerdote, el principal del templo. El hombre crucificó a Cristo y sin embargo en ese mismo momento profetizó. Dice, es necesario que uno muera para que se salven muchos. Profetizó, Dios habló por boca de él y unas horas después lo crucificó. Tenemos el ejemplo de Balaam. El hombre, un profeta a domicilio, un profeta a pedidos, un descorazonado, desconectado totalmente de Dios y sin embargo habló de parte de Dios y fue usado por Dios, pero no estaba con Dios, porque una cosa es trabajar para Dios y otra cosa muy distinta es trabajar con Dios. Ocúpate de ser ese vaso de honra que realmente trabaja para Dios, pero trabaja con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. O sea, ser vaso de honra significa eso, honrar. Dijo José Martí, ese gran intelectual del siglo XIX, honrar, honra. Y el trabajo que nos cuesta honrar. Pero realmente honrar, honra. ¿Y qué cosa es entonces un vaso de deshonra, Pedro? Bueno, pues un vaso de deshonra es precisamente la antítesis. Alguien que no está dispuesto a servir o que sirve por cuestiones muy personales. Alguien que no tiene dentro de su corazón el deseo de llenarse de motivaciones correctas que respondan al deseo de Dios a la hora de servir. Esa persona que solamente sirve por interés, que solamente se acerca a los que le puedan dar algún tipo de beneficio. Solamente sirven con aquellos que le caen bien. Eso es un vaso de deshonra porque traen deshonra a la causa de Dios en esta tierra y en su iglesia. Pero fíjense cómo es Dios. El vaso de deshonra en la cultura judía era ese mismo cántaro de agua que dejó de ser usado para echar agua para servir, entonces era usado ahora para echar basura. ¿Ya? O sea, ya no hay agua dentro de su interior, ahora lo que hay es basuras y desechos. Pero aún así, los judíos eran y son personas muy limpias, muy pulcras, porque no pueden haber moscas dentro de sus casas, porque ellos en los tiempos bíblicos, todavía hoy, bueno, pues tienen la creencia de que las moscas son asociadas con Baal Zebú, que en hebreo significa el señor de las moscas, y eso se está refiriendo a Satanás. Entonces no pueden haber moscas, de manera que estos vasos de deshonras o vasos de uso vil, también conocido así, no están fuera de las casas, están dentro de la casa, pero ya no albergan agua, albergan basura, pero están limpios, pulcros. De igual modo hay personas dentro de nuestro pueblo que aparentan una gran religiosidad, pero por dentro lo que llevan es pura basura. Sí, gente dentro de nuestro medio espiritual que aparentan ser una cosa, pero realmente son otras porque se entregan a la cultura de la apariencia. Y eso no solamente funciona con la vida espiritual, funciona con nuestra vida relacional. Venimos a la iglesia y en el auto nos estamos arrancando el pescuezo con la mujer y con los hijos, pero ya cuando entramos al parqueo, silencio, que vamos a entrar a la iglesia. Aquí terminamos, después seguimos, vamos a entrar a la iglesia. Y salimos, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. ¿Entiendes? Porque nos sumergimos en la cultura de la apariencia. En casa maltratamos a nuestras esposas o a nuestros esposos y aquí somos los esposos más amorosos del mundo. Caminamos por la calle, la mujer va atrás y uno va adelante, pero cuando venimos a la iglesia queremos que entre la mujer tomada de la mano para en el mismo banco. Hablamos de amor y de ayuda al prójimo, pero en casa quien tiene que fregar, planchar, la criada de la casa es la esposa y usted viendo Netflix. Señores, eso es un vaso de deshonra. Eso es un vaso de deshonra, pero aún así Dios usa los vasos de deshonras en favor de los hijos que deciden ser vasos de honra.
Gracias a que hubo un vaso de deshonra llamado Faraón, Moisés se crecía, confirmaba su liderazgo plaga tras plaga y negativa tras negativa. Gracias a que hubo un vaso de deshonra llamado Faraón. Gracias a que hubo un vaso de deshonra como Saúl, que perseguía, insistía en matar al ungido que Dios, o al hombre que Dios había ungido como guía del pueblo y rey del pueblo, fue que David adquirió más experiencia, más paciencia y más persistencia en el propósito para el cual Dios lo llamó. Gracias a que hubo un vaso de deshonra como los hermanos de José, que querían la muerte de su propio hermano y fueron capaces hasta de venderlo, mintiéndole al padre vilmente y descaradamente, haciéndolo sufrir por muchos años, diciéndole que su hijo había muerto cuando realmente lo vendieron. Fue que José llegó a Egipto, y no solamente que llegó a Egipto vivo, sino que tomó posesión como el segundo del reino y salvó a toda una progenie, a toda una familia del hambre y de la muerte. Gracias a que hubo un vaso de deshonra, como los que criticaban y murmuraban en contra de Nehemías y la gente que lo acompañaba en la reconstrucción de las murallas, que ellos decidieron organizarse, decidieron prepararse y perfeccionar el método que ya habían implementado para construcción de la propia ciudad de Jehová. O sea, nosotros siempre, Dios te manda a alguien, cuando te manda a alguien, o cuando quiere bendecirte, te manda a alguien. Y cuando el diablo quiere maldecirte, te manda a alguien. Pero la diferencia es que el diablo no puede romper tu bendición, pero Jehová sí puede procurar la maldición que quieren para ti, para tu bien. Por eso es que los vasos de deshonra eran usados también, eran de uso vil, pero daban un beneficio al hogar, porque la basura no estaba tirada, estaba concentrada al menos en un vaso. Entonces damos gracias a Dios también por la manera en que usa las cosas negativas para el crecimiento de su iglesia. Ahora, tenemos también el ejemplo de que esos vasos de deshonras o esos vasos de uso vil no estaban confinados a estar eternamente como potes de basura o como botes de basura, sino que también esos podían ser limpiados de toda esa basura, podían ser lavados, fregados, y podían ser de nuevo ser usados para vasos de honra. De igual manera nosotros, si en algún momento fuiste usado por el enemigo o usado por alguien como vaso para deshonra de Jehová, hoy es la oportunidad de retomar tu camino y servir como vaso de honra otra vez. Mira qué bendición, no puedes perderte lo que te están sirviendo en bandeja de plata. Yo soy de los que creo que cometemos errores. Yo soy de los que creo que tenemos una propensión al mal tremenda porque somos pecaminosos, desde el más grande hasta el más chiquito, desde el más viejo hasta el más joven, desde el que más responsabilidad tiene hasta el que no tiene ninguna. Todos estamos destituidos de la gloria de Jehová. Aquí no hay nadie más grande que nadie, más santo que nadie. Delante de la vista de Dios, todos somos seres perdidos. Lo único que cambia nuestro estatus, nuestra condición, es la gracia que se manifestó por medio de Jesucristo por la muerte del Calvario. Ocupando nuestro lugar allí, en esa muerte sustitutoria, gracias a eso nosotros tenemos acceso a dejar de ser, si en algún momento lo hemos sido, vasos de uso vil, para ser vasos totalmente de honra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Jehová. También dice Romanos 9:23. Dice allí, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia que Él preparó para su gloria de antemano. O sea, aquí tenemos otro vaso más. El otro vaso, vasos de misericordia. ¿Qué cosa era un vaso de misericordia? Antes, en los caminos, como había mucha escasez de agua, ¿qué era lo que hacían los judíos? Bueno, pues ponían tinajas, esa misma tinaja que se ponía detrás de la puerta, ese vaso de honra, lo cargaban y lo llevaban y lo ponían en los caminos, donde sabían que iban a transitar mucha gente y donde iban a demorar para tener acceso a agua potable, y lo llenaban de agua totalmente bebible en la orilla de los caminos. Fíjense, ese vaso de misericordia no estaba dentro de la casa.
Ese vaso de misericordia ya estaba afuera de la casa, para servicio del que está afuera. Y esto habla muy alto para la iglesia de Jesucristo hoy en el siglo XXI. Porque nos dice que la misericordia de Dios no está encerrada en cuatro paredes de una iglesia. Nos dice que la misericordia de Dios no solamente pertenece a un grupo exclusivo con una doctrina determinada. La misericordia de Dios se tiene que expandir hacia esas calles. Tenemos que romper las paredes de esta iglesia y salir a las calles para servir. Pero fíjense, servir sin interés. Porque tenemos intereses santos que manchan la santidad de nuestro interés. No sé si me explico. Tenemos intereses santos que manchan la santidad de nuestro interés. Hay veces que preparamos, les pongo un ejemplo, recaudamos fondos para ayudar a la gente afuera con el propósito ¿de qué? ¿De presentarle qué? Pero tu propósito es presentarle el evangelio o saciar la necesidad que está afuera. Entonces estás usando la necesidad de él para suplírsela, pero con segundas intenciones. Eso no es legítimo. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca hizo eso. Siempre que Jesús ayudaba a alguien, sanaba a alguien, tenía misericordia con alguien, no era con el propósito de presentarle su reino, sino con el propósito de cubrir una necesidad. ¿Por qué? Porque había misericordia en su corazón, había empatía en su corazón, había dolor en su corazón y se ponía en los zapatos del que estaba hablando. Nunca hagas nada con segundas intenciones porque estás manipulando y engañando al receptor. Cuando el otro piensa que lo que estás haciendo es por misericordia, lo estás engañando porque le estás encubriendo la segunda parte. Por eso es que a veces cuando damos ofrendas para algún plan misionero, lo primero que preguntamos, ¿y eso es para la gente de la calle o para los hermanos de la iglesia que están pasando necesidad? Y creemos a veces también que mandando dinero para algún lugar o haciendo algo, y si no se bautiza nadie, fracasó, botamos el dinero. ¿Cuántas campañas he hecho yo en mi vida que hemos invertido miles y no se han bautizado? Y hasta en mi corazón me siento tentado a decir, wow, fracasé. Y después pido perdón, Dios mío, no, si se hizo lo que se quería. Ahora la decisión del lado allá es un problema de ellos con Jesús. Pero tenemos que tener motivaciones santas, pero no segundas intenciones. Entonces, esos vasos de misericordia no están reservados para un grupo específico, sino que está al encuentro del pecador en el camino de la vida. No estaban puestos a la entrada del templo para el que solamente pudiera tomar el que viniera al templo, no, sino que estaba puesto en el camino para el que quisiera tomarla, sea judío o gentil. Eso se llama vasos de misericordia. Entonces, por eso también dice aquí Pablo, mira, estos eran los vasos. Pablo cuando usa la frase para su gloria, y es interesante, dice aquí, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, nosotros, que él preparó de antemano para gloria. La palabra gloria en griego es doxan, que es la misma palabra que traduce la Septuaginta, el texto hebreo. Cuando cada vez que usa gloria, usa la palabra kabod, y esa traducción kabod en hebreo la traduce la Septuaginta en doxan. ¿Y qué significa la palabra kabod? Se relaciona con la gloria de Dios en el santuario. Miren cómo se conecta. Entonces, los traductores de la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo al griego de los escritos hebreos, 200 años aproximadamente de que Cristo llegara a este mundo como llegó. Entonces toman el texto hebreo, lo traducen al griego porque era el idioma universal en ese tiempo, como ahora es el inglés, y traducen la palabra kabod, que significa gloria de Dios en el santuario, por la palabra doxan. Y esto me habla muchísimo, porque habla de presencia de Dios. Y dice que nosotros que somos esos vasos de misericordia, fuimos preparados para kabod, para doxan, para la gloria de Dios. Lo que está diciendo el escritor aquí es que nosotros somos el depósito donde la gloria de Jehová quiere mostrarse.
Entonces vemos a veces que las cosas no funcionan, no fluyen como soñamos o como queremos, señores, porque el pueblo necesita convertirse en un vaso de misericordia destinado para la gloria de Dios. Y esto no lo digo yo. La misma Escritura dice que somos templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y no sabéis que son templos de Dios, dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Y que por el Espíritu, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿y por qué santo? Porque en ti se derrama la kabod, la doxán, la gloria de Dios, la misma gloria que descendía en el santuario sobre el arca del pacto, esa misma gloria se traslada hoy y se derrama sobre tu vida. ¿Están hablando? Esa gloria era capaz de matar a cualquiera que entrara fuera del día de Yom Kippur sin pecado, fuera del sacerdote, era capaz de matarla ahí de repente. Y esa misma gloria es la que descienda a nuestras vidas si le damos permiso. La pregunta es, ¿estás viviendo como un depósito que permite la presencia de Jehová en tu vida? Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? ¿O qué? O sea, no es vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificar entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es de Jehová. ¿Para qué lo usas? ¿Para qué lo usas? Segunda a los Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templos del Dios viviente, dice Pablo. Y dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Aprovecha la bendición, hermano mío, de vivir una vida de santuario. Aprovecha la bendición de vivir una vida de santuario. Dios siempre va a poner ahí un vaso de misericordia, pero procura que ese vaso de misericordia seas tú mismo. Y vamos ya rapidito, no voy a enfocarme mucho en esto. Están los vasos de purificación, que era la tinaja con agua que se usaba después de una gran fiesta judía, después de las fiestas hebreas. El sacerdote llegaba con ese vaso de purificación y lavaba todo el altar. Y esa agua corría por todo el atrio del templo, simbolizando la purificación de Dios a su templo, a su pueblo, etc. Entonces, esto se hacía generalmente en la fiesta de los tabernáculos. Hace poco Ada estuvo predicando sobre la fiesta, espero que se acuerden de qué hablo. Y entonces, esto era explícitamente para un uso externo, un uso externo. Ahora Jesús dice, porque ellos agarraban esa agua no de cualquier lado, sino del estanque de Siloé, iban allá, lo cargaban del estanque de Siloé, venían y purificaban el santuario, o sea, el arca, esto del sacrificio, el altar del sacrificio, y todo eso tenía un uso externo. Ahora Jesús dice la misma Biblia en Juan 7, 37 y 38, que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando el sacerdote hace eso, Jesús se para y dice gritando, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, de su interior correrán ríos de agua viva. Un vaso limpio por fuera no garantiza una limpieza interna. Todo esto era limpieza externa, pero el corazón estaba del pueblo totalmente corrompido. Entonces sí, se limpiaba el pecado del pueblo, pero el hebreo en su interior tenía problemas, tenía áreas grises que no se sanaban, dolores, angustias. Entonces Jesús dice, espérate, puedes venir a la iglesia todos los días, puedes oficiar todos los días, puedes venir a todas las fiestas que sea, servir como nunca,
Pero si no dejas que yo, que soy el río que fluye de agua viva, llegue a tu interior, nada va a sanar en tu vida. Van a seguir las heridas, van a seguir tus propensiones, van a seguir tus emociones, tus malos sentimientos, tus preocupaciones, tus motivos de estrés. Entonces, aquello limpia externamente, pero yo limpio internamente. Aquello es una vez al año, pero lo mío es todos los días. Aquello es una gota de agua dentro de un porrón, se acabó el agua, no hay más agua, pero si crees en mí, de mí correrán ríos de agua viva. Por eso Jesús insiste que lo busques. Es el único capaz de sanar tu herida. Y termino con el último vaso ya, el vaso de ira. ¿Qué cosa era el vaso de ira? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ¿qué cosa fue lo que soportó? Los vasos de ira. Mira, en la ley de Moisés, cuando un vaso de barro para uso santo o del templo ya se ponía viejito o se rompía o lo que sea, bueno, pues entonces no lo lavaban y lo reusaban, sino que lo rompían, lo botaban. ¿Por qué? Porque se ponía poroso por dentro y no podía purificarse. Eso era solamente con los vasos de barro. Pero ahora, si ese vaso de barro se rompía, entonces el sacerdote o los artesanos buscaban la forma de volverlo a pegar, algunas veces con plomo, por una parte con otra, y algunos historiadores aplican la idea de que también usaban, y esto puede sonar un poco asqueroso, ¿no? Pero en la historia, también usaban un complemento de barro, del mismo barro húmedo, pero con sangre de garrapata. Sí, algunos historiadores, y hacían como un pegamento y así pegaban un pedazo del vaso con otro pedazo de vaso. Y lógicamente ese vaso de barro ya no podía ser usado como utensilio del templo, era usado para otra cosa. Entonces, si ese barro se rompía, el alfarero volvía a procurar arreglarlo. Si se rompía, hasta que llegaba el momento en que ya no tenía solución porque se seguía rompiendo, y el alfarero, había un campo especial, Ezequiel habla sobre eso también, y Mateo, que se llama el campo del alfarero, que era donde el alfarero llegaba con todos esos barros rotos que no tenían ya solución, que habían sido, él había intentado reparar vez tras vez, pero se seguía rompiendo, y agarraba todos esos vasos rotos y los tiraba con ira en el campo del alfarero. Era un basurero de artefactos de alfarería, y lo tiraba con rudeza y con ira. Por eso se llama vaso de ira al vaso que no se deja restaurar, o al vaso que constantemente es roto. Y cuando vemos en las Escrituras, Judas dice que compró con las mismas monedas de plata que vendió a Jesús, compró un campo. ¿Y qué campo fue el que compró? El campo del alfarero, donde se desechaban todos los vasos de ira que no podían ser ya más restaurados. Y allí dice la Escritura que allí murió. Pero no solamente eso, dice que se ahorcó. Y cuando cae, su cuerpo fue despedazado. Igualmente que despedazados eran los artefactos de cerámica que no eran restaurados y eran lanzados con ira por el alfarero al campo del alfarero. ¿Será que estoy hablando para alguien esta mañana que no se deja restaurar por Dios? Alguien que insiste en el mismo pecado, alguien que Dios lo restaura, perdona su mal y vive bien en la presencia de Dios el lunes, el martes, el miércoles, pero el jueves las cosas cambian y vuelve otra vez a las mismas prácticas de las que salió antes. Si tienes esa situación, quiero decirte que si estás en esta mañana aquí, entonces te puedo asegurar que formas parte, con la ayuda de Jesús, del último grupo de vasos del que voy a hablar. Y me refiero al vaso escogido. El vaso escogido, ¿cuál es? Dice la palabra en Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este.
La palabra que se usa en griego para instrumento es vaso. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de ¿quién? Vaso escogido. En la tradición hebrea, ¿qué cosa era un vaso escogido? Era una creación muy especial y única que hacía el alfarero y el cual ponía su sello. O sea, él estaba vendiendo sus vasos y a ninguno le ponía su sello. Pero había un vaso especial, el que había quedado perfecto conforme a como él soñó, y a ese vaso él le ponía su sello. Entonces, ese vaso escogido es el que usa metafóricamente el escritor del libro de los Hechos para reflejar nuestras vidas delante de Dios. Y no solamente en ese lugar está reflejado el hecho de que somos vasos escogidos, también tenemos un sello en la frente, en nuestras frentes, que tiene que ver con el sello de Dios en nuestra vida. Porque del mismo modo que el alfarero marcaba su mejor vaso para que fuese reconocido como una creación original y única, tú estás sellado por el Espíritu Santo en tu frente como una creación única. Hermanos, somos hijos del Dios Altísimo, coronados de gloria y honra. También dice aquí el libro de Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También nos dice, según a los Corintios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 7, 2 y 3 dice: vi también a otro ángel que descendía o que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellados, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Conozco la historia de alguien muy especial. El joven Tony, un joven con toda la ilusión juvenil de triunfar en la vida, por decisiones muy personales escogió el peor camino para lograr sus triunfos y comenzó a vender drogas y comenzó a involucrarse en este mundo del narcotráfico, por así decirle. Pero ya no solamente Antonio vendía drogas, sino que comenzó a consumirlas. Y poco a poco fue hundiendo su vida en el terrible fango de la adicción. Perdió todo, al punto que terminó en las calles, viviendo como homeless. Pero su mamá no dejaba de orar por Tony. Su mamá pedía oración a la iglesia. Oraba, intercedía constantemente por este muchacho. Pero este muchacho no asentaba cabeza. No solamente que se metió a vender drogas, sino que vendió drogas, consumió drogas, vivió en la calle como homeless y para colmo ahora cae preso ante la justicia. Pero un día Tony entendió que debía aceptar el sello del Espíritu Santo en su frente. Nada de lo que le decían lo hacía entender lo que debía hacer. Solo cuando estuvo dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo en su corazón. Y ese llamado interior fue lo que hizo que Tony llegara a los pies de Jesús. Abandonó la droga, abandonó la mala vida, abandonó las decisiones incorrectas, nefastas que lo llevaron al punto donde él estaba. Y en el año pasado, en este último septiembre, Tony fue bautizado para gloria del Dios eterno. Y yo quiero que pase Tony al frente como invitado especial en esta mañana.
que pasa al frente Tony, ese hombre que ven ahí, ese Goliat, mírenlo ahí está, ese Goliat que ven ahí, fue alguien usado como vaso vil. Dios lo quiso hacer vaso de honra, pero él insistió en ser vaso vil, de convertirse en un depósito de basuras constantemente. Pero para gloria del Dios eterno, Tony tomó la mejor decisión de su vida, que cambió su vida totalmente. Y se fue vaciando lentamente de todo lo que había sido llenado, porque la única manera en que el Espíritu Santo puede inundar tu vida es si tú la vacías de lo que eres. No pidas a Dios que te llene si tú no te vacías de lo que eres. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no soy yo las cosas que hago, es lo que Él hace por medio de mí. Hoy Tony, no solamente que es vaso de misericordia, porque es una bendición para la iglesia de Miraloma, sirviendo constantemente en el audio, es el primero que llega a los servicios, es el último que se va, es el hombre que siempre está atento, es el Uber de toda la iglesia, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Habrá alguien en esta mañana que ha entendido que hasta hoy ha sido vaso vil, que no ha vivido a la altura de lo que verdaderamente Dios le ha demandado por medio de la voz del Espíritu Santo en su conciencia, y quiere decirle, Señor, yo quiero ser como Tony, yo quiero dedicar mi vida a ser un vaso que traiga honra a ti, ser vaso de misericordia y ser vaso escogido. Yo quiero tener el sello del Espíritu Santo en mi frente. Hay una gente que esté en esta mañana, que nos esté visitando, que quiere decirle eso a Jesús. ¿Puede levantar su mano? Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Hay algún miembro, gloria a Dios, hay algún miembro de iglesia que quiere en esta mañana tomar la decisión de transformar su vida como Tony en un vaso de honra que traiga honra a Jehová? ¿Puedes ponerte en pie si eres de ese equipo? Gloria al Señor por todos los que se están levantando. Es muestra de una transformación. La decisión está en nuestras manos, ¿verdad, Tony? La decisión está en nuestras manos. Y si antes el hombre era un poco refunfuñón y con ese tamaño peligroso, hoy se dibuja una sonrisa en su rostro constantemente. Para Tony todo está bien. Para Tony no hay días malos, aunque los tenga, pero no te los hace sentir a ti. Tony ya no maltrata a nadie. Tony ya no viene a hacerte ofertas indecentes. Ahora Tony sirve como vaso de misericordia y como vaso de honra. Yo les pido que tengan en mente a Tony para orar, porque Tony está siendo instrumento para otros hombres que están en las calles, que él conoce cuando vivía en las calles, y le está predicando de Jesucristo, contando de su propio testimonio, de quién era y de quién es hoy, para que puedan venir a los pies de Jesús y transformar sus vidas. Amante Dios que estás en el cielo, gracias por tu amor. Estamos en esta tarde ya aquí pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que transformes nuestras vidas, que nos unjas con tu Espíritu Santo, Dios, que nos quites de nuestra frente esa marca, ese sello del alfarero eterno y santo que eres tú, porque reconocemos y queremos seguir siendo propiedad tuya. Que seas tú quien dicte nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Quizás en este momento también hay alguien en redes sociales que nos ha estado mirando durante todo este tiempo y está sufriendo por alguna adicción, está sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Yo te pido, Dios mío, que hasta ahí llegue tu Espíritu Santo, porque esa es también tu iglesia virtual, y los ayudes, los prosperes en todas las cosas, pero sobre todo los unjas con tu Espíritu Santo. Vacíanos a todos de lo que somos y llénanos de lo que eres tú. En el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. La iglesia lo cree y dice amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. La salida será